tal? A continuación se va a resolver el siguiente problema de un reactor adiabático en fase gaseosa. Y el problema dice lo siguiente: se alimentan 5 moles de A sobre segundo puro a 115 grados centígrados y a 1.8 atmósferas a un reactor de flujo tapón adiabático en fase gaseosa. El sistema de reacción asociado es, y nos dan las siguientes dos reacciones y sus entalpías de reacción. Las capacidades caloríficas de A, B y C son 50, 60 y 70 joules sobre mol grado centígrado respectivamente. A la salida del reactor, la presión 1 es igual a 1.15 atmósferas, el flujo de salida es igual a 0.4 moles sobre segundo y el flujo de salida de B es igual a 6.8 moles sobre segundo. El inciso A nos pide calcular los dos avances de reacción, de la reacción número 1 y de la reacción número 2, y también nos pide calcular el flujo a la salida de C y el flujo total a la salida, tanto como el flujo volumétrico inicial y la concentración de A al inicio. Lo primero que vamos a hacer es extraer todos los datos que nos está dando el problema. Como pueden ver, el flujo inicial es igual a 5 moles sobre segundo. Aquí no lo menciona. El flujo inicial de B no es 0, el flujo inicial de C es 0, el flujo a la salida de A es 0.4, el flujo a la salida de B es 6.8, el flujo de C a la salida no lo conocemos. Nos dan los 3 EPs de los tres componentes, tanto de A, B y C. Nos dan la presión de entrada, la presión de salida y la temperatura de salida. Entonces, hay las dos entalpías de reacción. Estos serían todos los datos que nos está dando este problema. Lo primero que se va a hacer es expresar los flujos en función de epsilon. Nosotros sabemos que para expresar el flujo a la salida de un reactivo, cuando se trata de dos reacciones, se expresa de la siguiente manera, que es el flujo. En este caso estamos hablando del componente A, entonces sería el flujo a la entrada de A más el coeficiente estequiométrico en la reacción 1 de A por epsilon 1 más el coeficiente estequiométrico de A en la reacción 2 por epsilon 2, y así se va a hacer para los tres componentes que tenemos, que es A, B y C. Una vez que tengamos planteadas las tres ecuaciones, vamos a proceder a sustituir los datos y nos queda de la siguiente manera: el flujo a la salida de A, el flujo inicial de A, menos epsilon 1. Aquí en este caso este término se hizo 0 porque en la reacción, como pueden ver, en la segunda reacción no tenemos A, entonces el coeficiente estequiométrico de A en la segunda reacción es 0. Y es por eso que este término de aquí se hace 0 y no lo pongo aquí. Y como pueden ver, el coeficiente estequiométrico de A en la primera reacción es 1, entonces por eso queda menos epsilon 1. Y como es un reactivo, por eso se pone este signo de negativo. Y hacemos lo mismo para las otras tres reacciones. Como pueden ver, no hay flujos de entrada ni de B ni de C, entonces por eso se le pone 0 mol sobre segundo. Como pueden darse cuenta, aquí es un sistema de tres ecuaciones, tres incógnitas, donde la incógnita es epsilon 1, la segunda es epsilon 2 y la tercera es el flujo de C a la salida. Vamos a proceder a resolver este sistema de ecuaciones. De la primera ecuación, como pueden ver, podemos despejar epsilon y nos quedaría, este lo pasamos sumando, este restando, y nos quedaría 5 menos 0.4 es igual a epsilon. Haciendo la operación nos queda que epsilon 1 es igual a 4.6. De la segunda ecuación, sustituyendo epsilon 1, aquí tenemos este de aquí, 4.6 por 2 nos va a dar 9.2. Este lo pasamos para acá sumando, este restando, entonces nos va a quedar 9.2 menos 6.8 es el valor de epsilon 2, y que nos da 2.4. Una vez teniendo estos dos valores, pues ya nos falta calcular esta incógnita de aquí, que se calcula con epsilon 2. 2 por 2.4 nos da 4.8, y entonces ese es el flujo de la salida de C, como se muestra aquí. Entonces, ya teniendo los tres flujos a la salida de A, de B, y en este caso el que acabamos de calcular es de C, entonces solo queda calcular el flujo total, que es la suma de los tres flujos, y haciendo la operación nos da un total de 12 mol sobre segundo. Ahora,
Ya calculamos 4 de los parámetros que nos está pidiendo el inciso A. Nos falta calcular el flujo volumétrico a la entrada y la concentración de a la entrada. Entonces, para hacer eso, utilizamos la ley de los gases ideales, que es PV es igual a nRT. Esa ecuación la pasamos a flujos, únicamente es el flujo volumétrico inicial por el flujo total inicial. Todos estos parámetros ya lo conocemos la presión a la entrada, la temperatura a la entrada y la constante R. Entonces únicamente despejamos el flujo volumétrico. Ft total a la entrada es, en este caso, son 5 moles porque nos está diciendo que se alimenta 5 moles de A puro. Entonces el flujo total, en este caso, como únicamente entra A, va a ser igual a 5 mol sobre segundo. Sustituyendo los datos nos queda de la siguiente manera. Haciendo la operación nos va a quedar 88.4766 litros sobre segundo. También nos estaban pidiendo la concentración de A. Por lo tanto, recuerden ustedes que la concentración es igual a moles sobre volumen. Nosotros tenemos el flujo volumétrico, el flujo molar y el flujo volumétrico. Entonces nada más se divide este entre este para sacar la concentración de A al inicio. Y es como se muestra aquí. 5 mol sobre segundo, que es el flujo de entrada molar de A, sobre el flujo volumétrico inicial, que es el que acabamos de sacar, que es 88.47, y nos da una concentración de 0.0565 molar. En el inciso B nos está pidiendo que calculemos la temperatura de salida, la T1. Esa T1 se va a calcular de la siguiente manera, con esta ecuación de aquí. Tenemos que la temperatura a la salida es igual a la temperatura inicial menos la sumatoria de las entalpías de reacción por los épsilons de las reacciones, que son estos que calculamos anteriormente, epsilon 1 y epsilon 2, sobre el flujo total por el CP promedio. Este CP promedio ahorita lo vamos a calcular de la siguiente manera. Este CP promedio se va a calcular multiplicando los CPs de cada reactivo por su composición molar, como se muestra aquí. CP de A por su composición molar, más CP de B por su composición molar, más CP de C por su composición molar. Nosotros ya conocemos los CP, lo único que nos falta es conocer las composiciones molares a la salida de los reactivos que nos presenten, que es A, B y C. Entonces procedemos a calcularlas. Conocemos que la composición molar de A es igual al flujo de A a la salida sobre el flujo total, que es 0.4 mol sobre segundo, sobre 12 mol sobre segundo. Al hacer la operación nos da que es de 0.033. Hacemos lo mismo para B y hacemos lo mismo para C. Este flujo de C, recuerden ustedes que es el que calculamos en el inciso anterior, que nos da de 4.8 mol sobre segundo. Y los 12 mol es el flujo total que también calculamos en el inciso anterior. Haciendo esta operación pues nos da de 0.4. Ahora sí, ya conocemos las composiciones molares, entonces solo falta sustituir en esta ecuación de aquí para sacar el CP promedio. Y nos queda de la siguiente manera. 50 por 0.03 más 60 por 0.56 más 70 por 0.4. Eso nos da un resultado de 63.666 Joule sobre mol grado centígrado. Ahora sí, ya conocemos todos los parámetros de esta ecuación. Las entalpías de reacción nos las dan al inicio y los épsilon los calculamos. Entonces procedemos a sustituir, que es la temperatura inicial en grados centígrados menos la entalpía de reacción de la primera reacción por su epsilon 1 más la entalpía de reacción de la ecuación de la reacción 2 por su epsilon, que es 2.4, sobre el flujo total por el CP promedio. Nos da que la temperatura a la salida es igual a 322.124 grados centígrados. Y con eso se concluiría el inciso B. Entonces procedemos a calcular el inciso C, que nos está pidiendo el flujo volumétrico a la salida y la concentración de A a la salida. El flujo volumétrico a la salida lo vamos a calcular con la ley de los gases ideales, como lo hicimos aquí.
solamente que ahora vamos a utilizar la presión de salida, la temperatura de salida y el flujo total a la salida. Y aquí está. El flujo total a la salida por la temperatura a la salida, que es la que calculamos aquí, 322, sobre la presión a la salida, que nos la da el problema. Sustituimos los datos, 12 mol sobre segundo por la constante R, por la temperatura en grados kelvins, porque la constante está en kelvins, sobre la presión a la salida, que es 1.15 atmósferas. Haciendo la operación nos da que es igual a 509.71 litros sobre segundo. Con eso calculamos el flujo a la salida. Ahora únicamente falta calcular la concentración de A a la salida, y eso se hace de la siguiente manera, que es el flujo molar de A a la salida sobre el flujo volumétrico a la salida, que es el que acabamos de calcular. Entonces es 0.4 mol sobre segundo sobre 509.71 litros sobre segundo, y eso nos da que la concentración de A a la salida es 0.000784 molar. Y hasta aquí este ejercicio.